Mi nombre es don Eduardo Morales, tengo 73 años y quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos, y cómo unas horas después le demostré que este viejo inútil todavía tenía algunas cartas por jugar. Todo comenzó ese martes lluvioso de octubre en Guadalajara, cuando llegué empapado a la casa después de caminar 6 cuadras bajo la tormenta. A mis años, caminar esa distancia bajo la lluvia no es poca cosa, pero no tenía dinero para el camión. Mi pensión del Seguro Social apenas me alcanza para lo básico, y ese mes había gastado todo en medicinas para la presión. Papá, mírate nada más, me gritó mi hijo Rodrigo en cuanto entré por la puerta principal. ¿Estás empapando todo el piso que acaba de trapear María Fernanda? ¿No puedes tener más cuidado? María Fernanda es su esposa, una mujer de 35 años que siempre me había tratado con respeto. Hasta que se dieron cuenta de que yo ya no era el hombre que sostenía económicamente a toda la familia, ahora me veía como un estorbo, como un mueble viejo que ocupaba espacio en su casa perfecta. Hijo, perdóname, le dije mientras me quitaba los zapatos encharcados. El paraguas se me rompió en el camino, y no tuve más remedio que... Siempre tienes excusas, me interrumpió Rodrigo, alzando la voz de una manera que jamás había usado conmigo. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tus problemas, de tus quejas constantes, de tener que cuidarte como si fueras un niño. ¿Mi cuid calado? Sintiendo como algo se rompía dentro de mi pecho. Este era mi hijo, el mismo niño al que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, al que había enseñado a andar en bicicleta en el Parque Agua Azul, al que había sacrificado todo para darle una educación universitaria. Rodrigo tiene 42 años ahora, es ingeniero civil, maneja un BMW que le ayudé a pagar cuando empezó su negocio de construcción, pero parecía haber olvidado todo eso. Parecía haber olvidado que la casa donde vivía, donde criaba a sus 2 hijos, había sido construida por estas mismas manos que ahora temblaban de frío y decepción. Rodrigo, por favor, intervino María Fernanda, pero no para defenderme. Los niños pueden escucharte. Baja la voz. No, ya no voy a bajar la voz, siguió gritando mi hijo. Estoy cansado de fingir que todo está bien. Este hombre ya no aporta nada a esta familia. Solo come, ocupa espacio y nos da problemas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón que había comprado hace 15 años cuando Rodrigo se casó y necesitaba muebles para su nueva casa. Mi nueva casa, que ahora parecía más lejana que nunca. Hijo, murmuré, sabes que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. La pensión no es mucha, pero yo no como mucho, no gasto en cosas innecesarias. No me vengas con eso. Me cortó de nuevo. ¿Tu mejor esfuerzo? ¿Sabes cuál es tu mejor esfuerzo? Largarte de aquí y dejarnos vivir en paz. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mi nuera, esperando que dijera algo, cualquier cosa para suavizar la situación. Pero María Fernanda solo bajó la mirada, claramente incómoda, pero sin contradecir a su esposo. Papá tiene razón, murmuró ella finalmente. Quizás sería mejor si buscaras otro lugar donde vivir. ¿Hay asilos muy buenos en la ciudad, lugares donde pueden cuidarte mejor que nosotros? ¿Asilo? Me estaban mandando a un asilo como si fuera un perro viejo que ya no sirve para nada. En ese momento, mis nietos bajaron las escaleras. Sofía, de 12 años, y Diego, de 9. Ellos siempre habían sido mi consuelo, las únicas personas en esa casa que aún me trataban con cariño. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Sofía, notando la tensión en el ambiente. ¿Por qué estás mojado? No pasa nada, mija, le dije, tratando de sonreír. Solo fue un poco de lluvia. Los niños, suban a su cuarto, ordenó Rodrigo secamente. Los adultos estamos hablando, pero papá, protestó Diego, que suban. Los niños obedecieron, pero pude ver la confusión y el miedo en sus ojos. Subieron las escaleras lentamente, volteando a verme con caras tristes. Cuando se fueron, Rodrigo se acercó a mí y me miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había respeto, ni amor, ni siquiera compasión. Solo hastío y desprecio. «Óyeme bien, viejo», me dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. «Mañana quiero que busques otro lugar donde vivir. Ya hablé con María Fernanda y los dos estamos de acuerdo. Esta situación ya no puede seguir así, Rodrigo, pero esta es mi casa también,
logré decir con la voz quebrada. Aquí he vivido los últimos 15 años, aquí están mis cosas, mis recuerdos. «Esta no es tu casa», me gritó. «Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca, yo pago los servicios, yo mantengo esta familia. ¿Tú no eres más que un estorbo que vive de nuestra caridad?» Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Me levanté del sillón, temblando, no solo de frío, sino de rabia y dolor. «¿Caridad?», repetí, casi sin creer lo que había escuchado. «¿Dijiste caridad?» «Sí, caridad», repitió Rodrigo sin inmutarse. «¿O cómo le llamas tú a vivir gratis en una casa que no es tuya? ¿Comer comida que no compras? ¿Usar servicios que no pagas?» Respiré profundo, tratando de controlar las emociones que se agolpaban en mi pecho. 30 años de trabajo en la construcción, levantándome todos los días a las 5 de la mañana, trabajando bajo el sol ardiente de Guadalajara, ahorrando cada peso para darle a mi familia una vida mejor. ¿Todo eso se había convertido en caridad? «Hijo», dije con voz temblorosa, «creo que necesitas recordar algunas cosas». «No necesito recordar nada», me interrumpió. «Lo único que necesito es que entiendas que ya no eres bienvenido aquí». María Fernanda seguía sin decir nada, pero pude ver en su cara que ya había tomado una decisión. Para ella yo era solo un gasto extra, un problema que quería fuera de su vida perfecta. «Está bien», dije finalmente, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. «Si eso es lo que quieren, me iré». «Perfecto», dijo Rodrigo, como si hubiera resuelto un problema menor. «Te doy hasta mañana en la noche para que saques tus cosas». Subí las escaleras hacia mi cuarto, sintiendo cada escalón como una montaña. Mis piernas ya no tenían la fuerza de antes, y el corazón me latía demasiado rápido. En el segundo piso, me crucé con Sofía, que estaba esperándome en el pasillo. «Abuelo», me susurró, «¿es cierto que te vas a ir?» No pude mentirle. Esa niña siempre había sido muy inteligente, demasiado para su edad. «Sí, mija», le dije, acariciándole el cabello. «Parece que es tiempo de que el abuelo busque un nuevo lugar. Pero no quiero que te vayas», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién me va a ayudar con las tareas de matemáticas? ¿Quién me va a contar historias de cuando eras joven?» Me agaché para quedar a su altura y la abracé fuerte. «No te preocupes, Sofía. El abuelo siempre va a estar ahí para ti y no importa dónde viva, ¿me prometes que vas a venir a visitarme?» «Te lo prometo, mi niña». Pero, en el fondo, sabía que Rodrigo no me lo iba a permitir. Una vez que saliera de esa casa, probablemente no volvería a ver a mis nietos nunca más. Esa noche me senté en mi cama viendo las 4 paredes de lo que había sido mi refugio durante los últimos 15 años. No era un cuarto grande, pero había sido mío. Tenía mis fotos, mis libros, mi ropa. Tenía la mecedora que había hecho con mis propias manos, donde me sentaba todas las tardes a leer el periódico. ¿Cómo había llegado a esto? Todo empezó hace 5 años, cuando me jubilé de la empresa constructora donde había trabajado durante 30 años. Al principio, Rodrigo parecía contento de tenerme en casa. Decía que le gustaba que alguien cuidara la casa mientras él y María Fernanda estaban en el trabajo. Yo me encargaba del jardín, arreglaba lo que se descompusiera, ayudaba a los niños con sus tareas, me sentía útil, necesario, pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Primero fueron comentarios pequeños. «Papá, ya no muevas esa maceta, mejor déjala ahí. No necesitas arreglar esa llave, ya llamé al plomero. Los niños ya están grandes, pueden hacer sus tareas solos». Después empezaron las quejas, que sí dejaba pelo en el lavabo, que sí tardaba mucho en el baño, que sí veía la televisión muy fuerte, que sí comía demasiado, y finalmente llegamos a esto, a que mi propio hijo me dijera que era un estorbo, que vivía de caridad, que no era bienvenido en la casa que yo mismo había construido, porque esa era la parte que Rodrigo parecía haber olvidado convenientemente. Esta casa, donde él vivía tan cómodamente con su familia, había sido construida por mí. Cada ladrillo, cada varilla, cada metro de concreto había pasado por mis manos. Cuando Rodrigo se casó en el 2008, no tenía dinero para una casa, acababa de terminar la universidad, estaba empezando su carrera, y María Fernanda estaba embarazada de Sofía. Vinieron a pedirme ayuda, y yo no dudé ni un segundo en dársela. Usé todos mis ahorros para comprar este terreno en la colonia americana. Era un buen terreno, en una zona que sabía que se iba a valorizar con el tiempo, pero comprar el terreno fue solo el primer paso. Durante 2 años,
Trabajé todos los fines de semana y vacaciones construyendo esta casa. Rodrigo me ayudaba cuando podía, pero él tenía que trabajar para mantener a su nueva familia. La mayor parte del trabajo la hice yo solo. Con la ayuda ocasional de algunos albañiles amigos, recuerdo perfectamente el día que terminamos la construcción. Rodrigo me abrazó y me dijo: papá, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Esta casa es tuya también, para siempre. Para siempre. Qué rápido se olvidan las promesas. La casa quedó oficialmente a nombre de Rodrigo, pero eso había sido mi decisión. Yo quería que él se sintiera dueño responsable, que construyera su patrimonio. Jamás pensé que un día eso se volvería en mi contra, pero había algo que Rodrigo no sabía, algo que había guardado en secreto todos estos años, esperando no tener que usarlo nunca. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé silenciosamente a la cochera. En una caja vieja, escondida detrás de herramientas que ya nadie usaba, tenía algunos documentos importantes que había guardado como seguro por si algún día las cosas se ponían difíciles. Y las cosas definitivamente se habían puesto difíciles. Saqué una carpeta amarillenta y la abrí con cuidado. Adentro estaban los documentos que cambiarían todo: el verdadero título de propiedad del terreno, que seguía a mi nombre, los recibos de todos los materiales de construcción, pagados con mi dinero, y lo más importante, un documento notariado que había hecho firmar a Rodrigo cuando era joven e ingenuo, donde reconocía que la casa había sido construida con mi dinero y que por lo tanto yo tenía derechos sobre ella. En ese momento, había parecido solo un formalismo legal. Rodrigo había firmado sin siquiera leerlo completo, confiando en mí completamente. Pero yo había aprendido en mis años de trabajo que siempre hay que protegerse legalmente, porque las relaciones humanas pueden cambiar. Y vaya que habían cambiado. Guardé los documentos en mi maleta, junto con la poca ropa que me llevaría. El resto de mis cosas tendría que dejarlas, al menos por el momento. Había tomado una decisión. Me iría de la casa como me lo pedían, pero no me quedaría callado. Rodrigo quería que me fuera porque pensaba que era un viejo inútil, sin recursos, sin opciones, sin poder para hacer nada. Se iba a llevar la sorpresa de su vida. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, esperando a que bajara la familia. Quería despedirme de mis nietos antes de irme. Sofía bajó primero, todavía en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Buenos días, mi niña», le dije tratando de sonreír. «Buenos días, abuelo. ¿Ya te vas?» «Sí, pero no te pongas triste. Todo va a estar bien». Diego bajó poco después, igual de triste que su hermana. Los abracé a los dos y les prometí que los iba a visitar pronto, aunque no sabía si sería cierto. Cuando Rodrigo bajó, ni siquiera me saludó, solo se sirvió su café y se sentó en la mesa, revisando su teléfono como si yo no existiera. Rodrigo, le dije, me voy en una hora. Quería preguntarte si... No tengo nada que hablar contigo, me interrumpió sin levantar la vista del teléfono. Solo vete y ya. María Fernanda bajó después, vestida para ir al trabajo, me dio un abrazo rápido y murmuró: «Cuídate mucho, don Eduardo», pero pude ver en sus ojos que estaba aliviada de que me fuera. A las 10 de la mañana, tomé mi maleta y salí de la casa. Rodrigo ni siquiera se molestó en despedirse. Los niños me vieron partir desde la ventana de su cuarto, con las caritas pegadas al cristal y las manos diciendo adiós. Caminé hasta la parada del camión, sintiéndome más solo de lo que me había sentido en toda mi vida, pero también sintiendo algo más, en una determinación férrea que no había sentido en años. Rodrigo pensaba que había ganado, pensaba que se había librado del viejo estorbo y que ahora podía vivir tranquilo en su casa perfecta. No tenía idea de lo que se le venía encima. Me fui directo al bufete de abogados más prestigioso de Guadalajara, el mismo donde había arreglado los papeles de la casa años atrás. Pedí hablar con el licenciado Martínez, un hombre mayor que me conocía desde hacía tiempo. Don Eduardo me saludó con sorpresa. «¿Qué lo trae por aquí, licenciado?», le dije poniendo la carpeta sobre su escritorio. «Necesito que revise estos documentos y me diga exactamente cuáles son mis derechos legales sobre una propiedad». El abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, de curiosidad a interés, y finalmente a algo parecido a la admiración. «Don Eduardo», me dijo después de revisar todo, «me está diciendo que su hijo lo echó de una casa que usted construyó y de la cual usted es legalmente el dueño». «Así es, licenciado». «Bueno», sonrió el abogado, «creo que su hijo va a aprender una lección muy valiosa sobre el respeto y la gratitud». Esa tarde,
Mientras Rodrigo estaba en su oficina, sintiéndose victorioso por haberse librado de su padre, yo estaba firmando los documentos que cambiarían su vida para siempre. El viejo inútil estaba a punto de demostrar que aún tenía algunos trucos bajo la manga Ney a las 3 de la tarde de ese mismo día. Mientras yo firmaba los últimos documentos en el bufet del licenciado Martínez, Rodrigo estaba en su oficina de construcción, riéndose con sus socios sobre cómo finalmente se había librado de su carga familiar. Ya era hora, le decía a su socio Carlos mientras revisaban planos de una nueva obra. Mi papá ya estaba volviéndose insoportable, todo el día quejándose gastando comida, ocupando espacio. María Fernanda ya no lo aguantaba. ¿Hiciste bien, compadre?, le respondió Carlos. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Lo que Rodrigo no sabía era que en 1 hora y media recibiría una llamada que cambiaría su vida para siempre. Yo había pasado la mañana en el despacho del licenciado Martínez, revisando cada documento, cada detalle legal, asegurándonos de que todo estuviera perfecto. El plan era simple pero devastador al demostrar legalmente que Rodrigo estaba viviendo en una casa que no era suya y que me había echado de mi propia propiedad. Don Eduardo, me explicó el licenciado mientras organizaba los papeles, según estos documentos, usted tiene 3 opciones legales muy claras. Dígame cuáles son, licenciado. Primera opción, puede exigir el desalojo inmediato de su hijo y su familia por estar ocupando ilegalmente su propiedad. Segunda opción, puede demandar el pago inmediato de todos los gastos de renta que debería haber recibido por los 15 años que han vivido ahí. Y tercera opción, el licenciado hizo una pausa dramática. Tercera opción, puede hacer ambas cosas al mismo tiempo y además demandar por daños morales debido a la humillación y el maltrato psicológico. Sonreí por primera vez en días. Después de tantos años sintiendo que no tenía control sobre mi vida, finalmente tenía todas las cartas en mis manos. Licenciado, le dije, quiero la tercera opción. Pero hay algo más que quiero hacer. ¿Qué cosa, don Eduardo? Quiero que mi hijo reciba los papeles hoy mismo en su oficina, delante de sus empleados. Quiero que sienta la misma humillación que me hizo sentir a mí. El licenciado sonrió. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia en casos familiares, y sabía reconocer cuando alguien había sido tratado injustamente. Me parece perfecto, don Eduardo. La justicia no solo debe hacerse, sino también debe verse. A las 4:30 de la tarde. El actuario judicial llegó a la oficina de construcción de Rodrigo con un sobremanila que contenía la demanda más devastadora de su vida. ¿Ingeniero Rodrigo Morales?, preguntó el actuario. Sí, soy yo, respondió mi hijo, extrañado. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una notificación judicial para usted. Rodrigo tomó el sobre, pensando probablemente que era algún asunto relacionado con su negocio. Pero cuando abrió los documentos y comenzó a leer, vi cómo su cara se transformaba completamente. Yo estaba allí, sentado en mi carro en el estacionamiento de su oficina, viendo todo a través de la ventana. Había decidido presenciar el momento exacto en que mi hijo se diera cuenta de la magnitud de su error. ¿Qué dice?, le preguntó Carlos, notando la palidez repentina de Rodrigo. No puede ser, murmuró mi hijo, leyendo y releyendo los documentos. Esto tiene que ser un error. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué dicen esos papeles? Rodrigo levantó la vista hacia Carlos con una expresión de shock total. ¡Mi papá! A mi papá me está demandando. Dice que la casa donde vivo es suya, que él es el dueño legal y que me está demandando por desalojo y por 15 años de rentas no pagadas. ¿Cómo que es suya? ¿No que la casa está a tu nombre? Sí, está a mi nombre, pero aquí dice que el terreno donde está construida es de él y que él pagó todos los materiales de construcción. Y hay un documento que aparentemente yo firmé hace años reconociendo que la casa se construyó con su dinero. Carlos leyó por encima los documentos y silbó suavemente. Compadre, esto se ve muy serio. ¿Es cierto que tu papá construyó la casa? Bueno, sí, él me ayudó mucho cuando me casé, pero ¿ayudó o la construyó? Rodrigo se quedó callado. Sabía perfectamente que yo había hecho todo el trabajo, que había pagado todo, que había sacrificado mis ahorros y mi tiempo para darle una casa a su familia. La construyó, admitió finalmente. Pero eso fue hace 15 años, él me regaló la casa. Según estos papeles, dijo Carlos,
Nunca te la regaló. Solo te permitió vivir en ella. La realidad comenzó a golpear a Rodrigo como una avalancha. Durante 15 años había creído ser el dueño de una casa que legalmente no era suya. Había echado a su padre de una propiedad que en realidad pertenecía a su padre. «¿Tengo que llamar a María Fernanda?», murmuró, tomando su teléfono con manos temblorosas. «María Fernanda, soy John. Tenemos un problema muy grave. No puedo explicarte por teléfono. Llega a la casa inmediatamente». «Sí, es sobre mi papá». No es lo que piensas, es mucho peor. Decidí que era hora de aparecer en escena. Bajé del carro y caminé hacia la oficina de mi hijo. Cuando entré, Rodrigo me vio y se quedó petrificado. «Hola, hijo», le dije con calma. «Veo que ya recibiste mis documentos». «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué significa?». «Significa exactamente lo que dice ahí, Rodrigo, que la casa donde vives es mía, que siempre ha sido mía, y que me echaste de mi propia propiedad». «Pero papá, la casa está a mi nombre». «La casa está a tu nombre, pero el terreno es mío, y una casa sin terreno no vale nada. Además, todos los materiales de construcción fueron pagados por mí, como lo demuestran los recibos que tengo guardados». Carlos, que había estado escuchando todo, decidió salir discretamente de la oficina. Se daba cuenta de que esta era una conversación familiar muy privada y muy intensa. «Papá», dijo Rodrigo, tratando de recuperar la compostura, «estoy seguro de que podemos resolver esto hablando». «No era necesario llegar a los abogados». «Hablando», repetí, sintiendo como la rabia de ayer regresaba. «¿Cómo intenté hablar contigo ayer cuando me dijiste que era un viejo inútil y me echaste de la casa como a un perro?» «Papá, yo estaba molesto. Dije cosas que no debería haber dicho». «Ah, no, Rodrigo. No dijiste cosas que no deberías haber dicho. Dijiste exactamente lo que pensabas. Que soy un viejo inútil, que vive de caridad, aunque soy un estorbo, que no soy bienvenido en tu casa». «Es que no es mi casa», murmuré, «más para mí mismo que para él». «¿Qué dijiste?». «Dije que no es tu casa, Rodrigo». «Nunca ha sido tu casa. Tú solo has sido mi inquilino durante 15 años, un inquilino que no paga renta y que encima echa al propietario a la calle». Mi hijo se sentó en su silla, visiblemente choqueado. Por primera vez en años, me estaba viendo no como a un viejo débil, sino como al hombre que realmente era alguien que había trabajado toda su vida, que había construido algo de valor y que tenía el poder legal para reclamarlo. «Papá, por favor», dijo con voz suplicante. «Tienes que entender que María Fernanda y yo solo queríamos lo mejor para la familia. Los niños necesitan estabilidad. Y tú has estado muy deprimido últimamente». «¿Deprimido? ¿Deprimido?». «Claro que he estado deprimido. Durante 5 años he sentido como poco a poco me convertía en un estorbo en mi propia casa. Durante 5 años he visto como mi propio hijo perdía el respeto por mí». «No es eso, papá». «Sí es eso», le grité. «Ayer me dijiste exactamente lo que piensas de mí, y ¿sabes qué? Me hiciste un favor. Me recordaste que no tengo que aguantar falta de respeto de nadie, ni siquiera de mi propio hijo». Rodrigo se quedó callado, probablemente dándose cuenta por primera vez de la magnitud de lo que había hecho. «¿Qué quieres, papá?», preguntó finalmente. «¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Es muy simple, hijo. Quiero exactamente lo mismo que tú querías ayer. ¿Cómo? Quiero que te largues de mi casa». La cara de Rodrigo se descompuso completamente. «Papá, no puedes hablar en serio. ¿Dónde vamos a vivir María Fernanda y yo? ¿Dónde van a vivir tus nietos? Esa no es mi responsabilidad, Rodrigo. Tú eres un ingeniero exitoso, tienes un negocio próspero. Estoy seguro de que puedes encontrar otro lugar donde vivir». «Pero papá, los niños van a la escuela cerca de la casa. María Fernanda trabaja cerca». «Todo eso debiste pensarlo ayer antes de echarme como a un perro». En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. «¿Era María Fernanda? ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con tu papá? ¿Cómo que nos está demandando? ¿Cómo que la casa es de él? Ah, no, yo no sabía eso. ¿Qué vamos a hacer?». Podía escuchar la histeria en la voz de mi nuera a través del teléfono. «María Fernanda, cálmate», le dijo Rodrigo. «Ahorita voy para la casa y hablamos». «Sí, mi papá está aquí». No creo que podamos arreglarlo hablando». Cuando colgó, Rodrigo me miró con desesperación. «Papá, piensa en Sofía y Diego. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros». Esa fue la primera vez que mencionó a mis nietos, y pude sentir como mi determinación flaqueaba un poco. Pero recordé las caritas tristes de ayer
viendo desde la ventana cómo su abuelo se iba de la casa. Recordé cómo Rodrigo les había gritado que subieran a su cuarto cuando querían despedirse de mí. Tienes razón, le dije. Los niños no tienen la culpa, por eso les voy a dar 30 días para que encuentren otro lugar donde vivir. ¿Es más tiempo del que tú me diste a mí? ¿30 días, papá? Eso es imposible. No podemos encontrar una casa en 30 días. Yo encontré un lugar donde quedarme en unas horas, después de que me echaste sin previo aviso. Estoy seguro de que tú, con todos tus recursos, puedes hacer lo mismo en 30 días. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina. Esto es una locura, papá. No puedes destruir a tu propia familia por un momento de enojo. ¿Un momento de enojo? Repetí, incrédulo. Rodrigo, esto no fue un momento de enojo. Esto ha sido un deterioro gradual de 5 años. Ayer solo fue la gota que derramó el vaso, Ann. Pero papá, no hay peros, hijo. Ayer me dejaste muy claro cuál es mi lugar en tu vida. Hoy, yo te estoy dejando claro cuál es tu lugar en la mía. ¿Y cuál es? Ninguno, hasta que aprendas a respetar a tu padre. Salí de la oficina dejando a Rodrigo con los documentos en la mano. Sabía que iba a ser una tarde muy difícil en mi casa. Decidí pasar primero por el hotel donde me había quedado la noche anterior para recoger mis cosas. Era un hotel modesto cerca del centro, pero limpio y cómodo. Con lo que me iba a pagar Rodrigo en rentas atrasadas, podría permitirme algo mejor, porque ese era otro detalle que mi hijo aún no había calculado. Según los documentos legales, me debía 15 años de renta por una casa en una de las mejores colonias de Guadalajara. El licenciado Martínez había calculado que, ajustado por inflación, la cantidad total era de aproximadamente 2,5 millones de pesos. Una suma que Rodrigo definitivamente no tenía en efectivo. A las 6 de la tarde, decidí pasar por la casa para ver cómo estaba desarrollándose la situación. Cuando pude ver a través de la ventana que Rodrigo y María Fernanda estaban teniendo una discusión muy acalorada en la sala. Toqué la puerta. María Fernanda vino a abrir, con los ojos rojos de llorar. «Don Eduardo», me dijo con voz temblorosa. «¿Podemos hablar?» Por supuesto, María Fernanda. Entré a la sala, donde Rodrigo estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. Los niños no estaban a la vista. Probablemente los habían mandado a sus cuartos para que no escucharan la discusión. «Don Eduardo», comenzó María Fernanda, «sé que cometimos un error muy grande ayer. Rodrigo me contó todo lo que pasó, y reconozco que no lo tratamos como merecía. Gracias por decirlo, María Fernanda. Pero por favor», continuó, «piense en los niños. Ellos lo adoran, y sacarlos de la única casa que han conocido sería muy traumático para ellos. Miré a mi nuera, y por primera vez en años vi vulnerabilidad real en sus ojos. Ya no era la mujer segura y altiva que me había estado tratando como un estorbo. Era una madre desesperada tratando de proteger a su familia. «María Fernanda», le dije con calma, «¿tú sabías que esta casa había sido construida por mí?» Ella bajó la mirada. «Sí», admitió. «Rodrigo me lo había contado cuando nos casamos, pero siempre pensé que usted se la había regalado a él. Y en algún momento durante estos 5 años, cuando empezaron a tratarme como un estorbo, ¿se te ocurrió pensar que quizás estaban siendo injustos conmigo?» María Fernanda se quedó callada. «Don Eduardo», intervino Rodrigo, «reconozco que me equivoqué. Dije cosas horribles ayer, cosas que no debería haber dicho nunca. Pero esto ya se está saliendo de control. No puede echarnos de la casa. ¿Por qué no puedo?», le pregunté. «Ayer tú me echaste sin ningún problema porque somos una familia», gritó Rodrigo. «Porque soy tu hijo, porque tengo esposa e hijos que mantener». «Exactamente», le dije con calma, «eres mi hijo. Ayer se te olvidó eso por completo. Hoy yo te estoy recordando qué significa, qué quiere decir. ¿Quiere decir que ser mi hijo viene con responsabilidades?» «Rodrigo, la responsabilidad de respetar a tu padre, la responsabilidad de cuidar de la persona que te dio la vida y que sacrificó todo por ti». Me senté en el sillón frente a ellos. «Durante 30 años trabajé como burro para darles a ustedes una vida mejor. Durante 2 años construí esta casa con mis propias manos para que tuvieras un lugar donde criar a tu familia. Durante 15 años viví en esta casa sintiéndome cada día más como un estorbo, pero aguantando porque pensé que era mi responsabilidad ayudar a mi familia. Papá, no he terminado», lo interrumpí. «Ayer me dijiste que era un viejo inútil que vivía de caridad. Hoy te estoy demostrando qué tan inútil soy. Hoy te estoy enseñando quién ha estado viviendo de caridad todos estos años.
A María Fernanda comenzó a llorar. Don Eduardo, por favor, los niños no entienden lo que está pasando. Sofía me ha preguntado 10 veces dónde está usted, y Diego no ha querido cenar porque dice que está esperando a su abuelo. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Mis nietos eran mi debilidad, y ellos no tenían la culpa de los errores de sus padres. ¿Dónde están?, pregunté. ¿En sus cuartos?, respondió María Fernanda. No sabíamos cómo explicarles lo que está pasando. ¡Llámalos! ¿Estás seguro? ¡Llámalos! María Fernanda subió y bajó con Sofía y Diego. Cuando me vieron, corrieron hacia mí y me abrazaron. ¡Abuelo!, gritó Diego. Pensé que ya no ibas a venir nunca. ¿Por qué te fuiste ayer?, preguntó Sofía. Papá nos dijo que tenías que buscar otro lugar donde vivir, pero no nos explicó por qué. Miré a Rodrigo, que no podía sostenerme la mirada. Niños, les dije, arrodillándome para quedar a su altura, a veces los adultos tenemos problemas que son difíciles de explicar. Pero quiero que sepan que no importa qué pase, su abuelo siempre los va a amar. ¿Te vas a quedar?, preguntó Diego. No, mijo, no me voy a quedar, ¿por qué no? Miré a Rodrigo de nuevo. Porque tu papá y yo tenemos que resolver algunos problemas primero. ¿Qué problemas?, preguntó Sofía, que era más perspicaz que su hermano. Problemas de adultos, mi niña. Pero no se preocupen por eso. Los abracé fuerte y les di un beso en la frente. ¿Los voy a ver muy pronto?, les prometí. Cuando se fueron de nuevo a sus cuartos, me dirigí a Rodrigo y María Fernanda. Tienen 30 días, les dije. El licenciado Martínez les va a mandar todos los detalles mañana. Papá, por favor, comenzó Rodrigo. 30 días, repetí. Es más de lo que tú me diste. Y salí de mi casa, dejando a mi familia, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Esa noche, en mi cuarto de hotel, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Rodrigo en Viejo Inútil, lárgate, y mi determinación regresaba más fuerte que nunca. Pasaron 10 días desde que le di a Rodrigo el ultimátum de los 30 días, y durante ese tiempo no recibí ni una sola llamada de él o de María Fernanda. Al principio pensé que estaban buscando desesperadamente otro lugar donde vivir, pero después me enteré de la verdad. Estaban conspirando en mi contra. La información me llegó a través de Carlos, el socio de Rodrigo en el negocio de construcción. Carlos había sido amigo mío desde antes de que Rodrigo naciera, y aunque respetaba la sociedad que tenía con mi hijo, su lealtad más profunda era conmigo. Don Eduardo, me dijo Carlos cuando nos encontramos en un café del centro, necesito contarle algo que está pasando. Dígame, Carlos. Rodrigo está tratando de encontrar una manera de anular la demanda. Contrató a un abogado muy caro y están buscando algún tecnicismo legal para quedarse con la casa. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Después de todo lo que había pasado, mi hijo seguía sin entender la lección. ¿Qué más sabe Carlos? También está hablando con un valuador para tratar de demostrar que el valor de las mejoras que él ha hecho a la casa durante estos años es mayor que lo que usted invirtió originalmente. ¿Qué mejoras?, pregunté, genuinamente confundido. Pues, la verdad, don Eduardo, no muchas. Cambió los azulejos del baño principal hace 5 años, puso aire acondicionado en 2 recámaras y mandó remodelar la cocina, pero su abogado le está diciendo que puede argumentar que esas mejoras le dan derechos sobre la propiedad. No pude evitar reírme. Después de 30 años trabajando en construcción, sabía perfectamente que algunas mejoras menores no podían compararse con construir una casa completa desde cero. ¿Hay algo más, Carlos? Sí, don Eduardo. Y esto es lo que más me preocupa. Carlos bajó la voz y se acercó más a mí. Rodrigo está diciendo que usted está senil, que ya no tiene capacidad mental para tomar decisiones legales. Su abogado le sugirió que trate de declararlo incompetente mentalmente para anular toda la demanda. Eso sí me dolió profundamente. No solo me había echado de la casa llamándome inútil, sino que ahora estaba tratando de declararme loco para quedarse con mi propiedad. Gracias por decirme, Carlos. Se lo agradezco mucho. Don Eduardo, si necesita cualquier cosa, cualquier apoyo, cuenta conmigo. Rodrigo es mi socio, pero usted es como un hermano para mí. Esa tarde fui directo al bufete del licenciado Martínez para contarle lo que había descubierto. Don Eduardo, me dijo el abogado después de escuchar todo, lamento decirle que esto no me sorprende. Es una táctica común cuando las personas se enfrentan a demandas que no pueden ganar por méritos legales.
¿Puede funcionar? En su caso, absolutamente no. Usted está completamente lúcido, tiene todos sus documentos en orden y ha manejado este asunto legal con total coherencia y racionalidad. Además, tengo una propuesta para usted. ¿Qué propuesta? ¿Qué le parecería si aceleramos el proceso? En lugar de esperar 30 días, podemos solicitar el desalojo inmediato. Si su hijo quiere jugar sucio, nosotros podemos jugar más sucio. Lo pensé por un momento, parte de mí quería acelerar el proceso, pero otra parte, la parte que todavía amaba a mis nietos, quería darle a la familia un poco más de tiempo. Licenciado, déjeme pensarlo. Pero mientras tanto, prepare todos los documentos para demostrar mi competencia mental. Si quieren pelear, vamos a pelear. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto de hotel revisando unos papeles, tocaron la puerta. Cuando abrí, me quedé sorprendido al ver a Sofía, mi nieta de 12 años, parada en el pasillo, con los ojos rojos de llorar. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Me vine en camión, abuelo. Necesitaba hablar contigo. La hice pasar inmediatamente y le di un vaso de agua. Mija, tus papás deben estar preocupadísimos. ¿Saben que estás aquí? No, admitió ella. Pero no podía aguantar más. En la casa no hablan de otra cosa que no sea de abogados y de dinero y de echarte de la casa. Se sentó en la cama y comenzó a llorar más fuerte. Abuelo, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué papá dice que estás tratando de quitarnos la casa? ¿Por qué dice que te has vuelto malo? Me senté junto a ella y la abracé. Sofía, mi niña, las cosas entre tu papá y yo son muy complicadas, pero quiero que sepas que yo nunca haría nada para lastimarte a ti o a Diego. Pero entonces, ¿por qué no regresas a la casa? Todo puede volver a ser como antes. No puede volver a ser como antes, mija, porque como antes no estaba bien. Tu abuelo estaba siendo tratado de una manera que no era correcta. ¿Por qué? Porque tu papá se olvidó de algo muy importante. ¿De qué? Se olvidó de que uno debe respetar y cuidar a sus padres, especialmente cuando ya están viejitos. Sofía se quedó pensativa por un momento. ¿Es cierto que la casa es tuya, abuelo? Sí, mija, Jen, es cierto. ¿Y papá no sabía? Tu papá sabía, pero se le olvidó o quiso olvidarse y por eso lo estás castigando. Esa pregunta me llegó directo al corazón. Desde la perspectiva de una niña de 12 años, eso era exactamente lo que estaba pasando. Sí, Sofía, lo estoy castigando. Pero no se supone que los papás son los que castigan a los hijos, ¿no al revés? Normalmente sí, mija, pero a veces, cuando los hijos ya son adultos y cometen errores muy grandes, la vida misma los castiga. ¿Y cuándo va a terminar el castigo? Cuando tu papá aprenda la lección. ¿Qué lección? Que la familia es lo más importante que existe y que nunca se debe faltar al respeto a las personas que te dieron la vida. Sofía se quedó callada por un largo rato. Abuelo, dijo finalmente, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No quiero regresar a la casa. Papá y mamá solo pelean y Diego está muy triste porque dice que ya no va a tener abuelo. Eso me rompió el corazón completamente. Por supuesto que puedes quedarte, mija, pero tenemos que llamar a tus papás para que sepan que estás bien. Llamé a Rodrigo desde el teléfono del hotel. Papá, ¿dónde está Sofía? María Fernanda está histérica. No la encontramos por ningún lado. No está conmigo, Rodrigo. ¿Está bien contigo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Se vino sola en camión? Quería hablar conmigo, voy por ella inmediatamente. No se va a quedar conmigo esta noche, como que se va a quedar contigo. Es mi hija y es mi nieta. Y además, es una niña muy inteligente que se dio cuenta de que en su casa ya no puede vivir en paz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, dijo Rodrigo finalmente, con una voz más suave, esto ya se está saliendo de control. Sofía no debería estar involucrada en nuestros problemas. Tienes razón, le dije. Pero ella ya está involucrada, Rodrigo. Todos están involucrados. Y todo porque tú decidiste que era más fácil echar a tu padre que resolver los problemas como una familia. Papá, ¿podemos hablar? ¿Podemos vernos mañana y tratar de resolver esto? Podemos hablar, pero no para negociar. Para hablar se necesitan dos personas que se respeten mutuamente. ¿Respeto, papá? No. Rodrigo, no me respetas. Si me respetaras, no me habrías echado de la casa. Si me respetaras, no estarías tratando de declararme loco para quedarte con mi propiedad. Otro silencio largo. ¿Cómo supiste eso? Porque aunque soy viejo,
no soy tonto, y porque todavía tengo amigos que me estiman, papá. Ese fue consejo de mi abogado. Yo no quería, pero lo estás haciendo, ¿verdad, papá? Rodrigo, mañana a las 10 de la mañana voy a estar en el Parque Agua Azul, en la misma banca donde te enseñé a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. Si quieres hablar conmigo como hombre, como mi hijo, ven solo. Sin abogados, sin María Fernanda, sin excusas, en solo tú y yo. ¿Y si voy, vas a cancelar la demanda? Voy a escuchar lo que tengas que decirme. Eso es todo lo que puedo prometerte. Colgué el teléfono y miré a Sofía, que había escuchado toda la conversación. ¿Crees que va a ir, abuelo? No lo sé, mija. Pero espero que sí. Esa noche Sofía y yo cenamos en el restaurante del hotel y después vimos una película en mi cuarto. Ella se quedó dormida acurrucada junto a mí y yo me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba sentado en la banca del Parque Agua Azul. Era una mañana hermosa, de octubre, con el sol filtrado a través de los árboles, y mucha gente paseando con sus familias. Rodrigo llegó 5 minutos tarde, solo como le había pedido. Se veía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido en días. «Hola, papá», me dijo, sentándose en la banca junto a mí. «Hola, hijo». Nos quedamos en silencio por unos minutos, viendo a las familias pasar frente a nosotros. «¿Te acuerdas cuando te traje aquí por primera vez?», le pregunté. «Claro que me acuerdo. Tenía como 5 años. Me compraste un helado y me dijiste que algún día yo iba a traer a mis propios hijos aquí, y los trajiste muchas veces. Siempre fuiste un buen padre, Rodrigo, pero no fui un buen hijo». Esas palabras me sorprendieron. Era la primera vez que escuchaba a mi hijo admitir que había cometido un error. «¿Por qué dices eso?». «Porque es la verdad, papá. Durante estos últimos días he estado pensando mucho y me di cuenta de que te traté horriblemente, no solo el día que te eché de la casa, sino durante mucho tiempo antes de eso. ¿Y qué te hizo darte cuenta, Sofía? Ayer en la noche, después de que hablé contigo, ella llegó a la casa y me preguntó por qué estaba tratando de lastimar al hombre que me había dado todo en la vida». Rodrigo se puso las manos en la cara. «Papá, no sé cómo pedir perdón por lo que he hecho. No sé cómo compensarte por años de falta de respeto y desagradecimiento. ¿Realmente te arrepientes, Rodrigo, o solo tienes miedo de perder la casa?». «Me arrepiento, papá. De verdad, me arrepiento. Y sí, tengo miedo de perder la casa, pero no por la casa en sí. Tengo miedo de perder a mi familia. María Fernanda está devastada, los niños están confundidos y tristes, y yo me siento como el peor hijo del mundo». ¿Y el abogado? ¿Y los planes de declararme incompetente? Rodrigo suspiró profundamente. «Despedí al abogado ayer en la noche. Le dije que no iba a seguir por ese camino». «¿Por qué?». «Porque Sofía me preguntó algo que me hizo reflexionar». «¿Qué te preguntó?». «Me preguntó cómo me sentiría yo si cuando fuera viejo mis hijos me trataran como yo te había tratado a ti». A ti nos quedamos en silencio otra vez. Pude ver que Rodrigo estaba llorando. «Papá», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te voy a pedir algo de todos modos. Dime a Dame una oportunidad de ser el hijo que debería haber sido siempre. Dame una oportunidad de compensarte por todos estos años de ingratitud». «¿Y cómo piensas hacer eso?». «No lo sé exactamente, pero quiero empezar por algo». Rodrigo sacó un sobre de su bolsillo. «¿Qué es eso? ¿Es la escritura de la casa? Ya hablé con mi notario y hoy mismo vamos a transferir oficialmente la propiedad a tu nombre. No porque me estés obligando legalmente, sino porque es lo correcto. Porque siempre debió estar a tu nombre». Tomé el sobre, pero no lo abrí. «Rodrigo, ¿estás seguro de esto?». «Completamente seguro, papá. Y hay algo más que... quiero que regreses a la casa. Quiero que vivas con nosotros, pero esta vez como lo que siempre debiste ser, el jefe de la familia, el dueño de la casa, la persona que merece más respeto de todos nosotros». «¿Y María Fernanda está de acuerdo con esto?». «Fue idea de ella, papá. Ayer en la noche nos sentamos a hablar, y se dio cuenta de que durante todos estos años habíamos estado viviendo como si te estuviéramos haciendo un favor, cuando en realidad eras tú quien nos estaba haciendo el favor a nosotros». «¿Y los niños? Los niños te extrañan horriblemente. Diego no ha querido jugar en su cuarto porque dice que ya no es divertido sin el abuelo. Y Sofía me dijo anoche que prefería irse a vivir contigo al hotel que quedarse en una casa donde no te respetaban». Me quedé pensando por un largo rato. Parte de mí quería aceptar inmediatamente
regresar a mi casa, volver a ver a mis nietos todos los días, pero otra parte de mí tenía miedo de que las cosas volvieran a ser como antes. Rodrigo, le dije finalmente, si acepto regresar, las cosas van a tener que ser diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo? Voy a ser tratado como el dueño de la casa, no como un huésped. Voy a tener voz y voto en las decisiones familiares importantes y nunca más voy a permitir que me falten al respeto. Estoy completamente de acuerdo, papá. ¿Y si en el futuro vuelves a tratarme mal? ¿Si se te olvida esta lección? Entonces merezco que me eches de la casa. Y no voy a protestar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, papá. Y te prometo algo más. ¿Qué? Te prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todos los años que no te valoré como debía. Nos abrazamos en esa banca del parque, como no nos habíamos abrazado en años, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente tenía un hijo. Esa tarde regresé a mi casa. María Fernanda me recibió con lágrimas en los ojos y me pidió perdón por haber participado en echarme. Los niños corrieron hacia mí y me abrazaron como si hubiera estado perdido durante años. ¡Abuelo!, gritó Diego. Pensé que ya no ibas a vivir con nosotros nunca más. Aquí estoy, mijo. Y no me voy a ir a ningún lado. Esa noche, durante la cena, Rodrigo me pidió que me sentara en la cabecera de la mesa. Papá, me dijo delante de toda la familia, quiero que sepan todos que el abuelo es el jefe de esta casa, y que merece nuestro respeto y cariño todos los días. ¡Viva el abuelo!, gritó Sofía, y toda la familia se rió. Por primera vez en años, me sentí realmente en casa. 6 meses después, Rodrigo cumplió su promesa de compensarme. Usó parte de las ganancias de su negocio para mandarme de viaje a España, un sueño que había tenido toda mi vida. También inscribió mi nombre como socio honorario en su empresa de construcción. Y empezó a consultarme sobre todas las decisiones importantes, pero lo más importante no fueron los viajes ni los reconocimientos. Lo más importante fue que recuperé el respeto de mi familia y la dignidad que había perdido. Ahora, un año después de aquella terrible tarde cuando mi hijo me dijo viejo inútil, lárgate, puedo decir que fue la mejor cosa que me pudo haber pasado, porque a veces, para que las personas aprendan a valorar lo que tienen, primero tienen que perderlo. Y mi hijo aprendió de la manera más difícil que nunca se debe subestimar a un viejo que ha trabajado toda su vida para construir algo de valor. Aprendió que llamar inútil a la persona que te dio todo en la vida es el error más grande que puedes cometer. Y aprendió que a veces los viejos tienen más cartas bajo la manga de las que sus hijos imaginan. Ahora, cada vez que Rodrigo me ve en mi lugar en la cabecera de la mesa, recuerda la lección que le costó casi perder a su familia para aprender, aunque el respeto no se regala, se gana. Y que una vez que lo pierdes, puede costarte todo recuperarlo, pero cuando lo recuperas, lo valoras como nunca antes en tu vida. Mi nombre es Don Eduardo Morales, tengo 74 años, y esta es la historia de cómo un viejo inútil le enseñó a su hijo una lección que nunca olvidará. Y ahora, cada vez que me siento en mi mecedora en el jardín de mi casa, viendo a mis nietos jugar, sonrío pensando en que a veces la justicia llega cuando menos la esperas, pero cuando más la necesitas,